tal? Bienvenidos a este podcast de CEO. Gracias por escucharnos una vez más. Los saluda Jesús Magaña y Denise Morelos. Hola, Denise. Hola, Chus. Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una plática sobre psicología positiva. Y para eso está con nosotros Samuel Sánchez. Él tiene un background muy particular porque le se ha dedicado por más de, alrededor de 15 años a la industria automotriz. También tiene especialidades en administración de empresas, su maestría. Y yo lo conozco desde la infancia y después me enteré que estaba haciendo una maestría en liderazgo positivo. Liderazgo positivo, exactamente. Gracias, Samuel. Y bueno, ya como lo escucharon, pues se me hizo curioso cómo se fue hacia ese rumbo. Así que hoy está con nosotros para platicarnos acerca de la psicología positiva, del liderazgo positivo. Y hola, Samuel, ¿cómo estás? Hola, Chuy, ¿cómo están? Denise, buenas tardes. Pues sí, así como lo cuenta Chus, pues nos conocemos desde hace bastante tiempo. Ya estábamos platicando con Denise hace unos minutos. Fuimos nosotros juntos en la primaria, no estábamos en el mismo grupo, pero pues finalmente era una ciudad pequeña y pues todo el mundo se empieza a conocer desde ese entonces. Fue hasta la prepa que nos tocó ir juntos. Los dos estudiamos físico-matemáticas como bachillerato y fue ahí donde estuvimos prácticamente un año compartiendo aula. Fue precisamente en aquel momento en el que pues muchas cosas pasaron en mi cabeza, ¿no? Ahorita me decía Chus acerca de mi background, de pasar de ingeniero a administrador de empresas y ahora a psicología positiva. Pues también desde que estaba más chavito en la prepa, de hecho yo no iba a entrar a físico-matemáticas, yo iba a entrar a ciencias sociales y humanidades, porque yo tenía la firme idea de ser abogado y ser magistrado algún día en mi vida, que finalmente pues no sucedió. Esa era con la finalidad, de hecho yo tengo una hermana que es magistrada actualmente, la licenciada Verónica Sánchez Valle, pero al final del día me di cuenta que las ciencias sociales no era lo mío, sino ciencias más exactas, Ciencias exactas, la física, la química y todo esto. Y pues finalmente recuerdo yo que estando, no sé si tú lo recuerdas, Chus, cuando nosotros nos inscribíamos en la prepa, llenábamos unos formatitos en donde nos íbamos a inscribir nosotros. Yo no recuerdo por qué los papás ya no hacían esos procesos, sino éramos nosotros los alumnos quienes íbamos a hacer los procesos. Yo ya tenía Ya están grandes, sí, ya sí. Puedes tomar decisiones. Ahora que lo vemos en retrospectiva, no estábamos tan maduros, ¿eh? Sí, pero eso bueno. Sí. Yo me acuerdo que tenía mi formato color amarillo de ciencias y humanidades. Ya estaba por entregarlo y en el último momento lo cambié por un formato rosa, que era el de físico-matemáticas. Y cuando llegué a mi casa le dije a mi madre, ¿sabes qué? Pues no me metí a ciencias sociales, voy a estudiar una ingeniería. Y pues de ahí empezó toda la historia, ¿no? De todo este background que traigo el día de hoy. Y bueno, yo creo que puedo aprovechar de una vez y me presento un poco más formalmente. Sí, adelante. Bueno, mi nombre, como ya lo han escuchado, es Samuel Sánchez. Muy pocos saben que mi primer nombre es José, pero bueno, mi nombre es José Samuel. Actualmente me dedico, como ya lo comentábamos, a la industria automotriz. Yo soy gerente de una de las empresas más grandes de aquí de México, de hecho, de la número 1 en ventas. No les voy a decir cuál porque es un gol que luego me pueden cobrar. No, tú dinos cuál. Digo, si lo que tú no puedes decir, no lo digas, pero si lo puedes decir, No, sí lo puedo decir. Soy empleado Nissan. Llevo ya 15 años en la empresa. Curiosamente, es mi primer empleado formal. Antes tuve algunas colaboraciones en Bosch como becario, pero mi primer empleado formal fue con Nissan y desde entonces pues ya van 15 años de colaborar con la empresa. Ya los que hagan matemáticas ya sabrán cuáles son nuestras edades, si es que Chus todavía no lo ha dicho. Llevo 15 años ahí y lo que me ha pasado, Chus y Denise, es muy curioso. Yo estuve 2 años en administración de proyectos, que fue donde empecé. Después de eso, estuve 7 años en diseño y desarrollo,
que fue cuando estuve estudiando la maestría de Administración de Empresas. Me empecé a dar cuenta que como ingeniero, pues te hacen falta muchas herramientas y muchos detalles por conocer en los procesos, ¿no? Y en los desarrollos, especialmente cuando empiezas a trabajar con proveedores y con otras personas, ves que la cuestión de calidad, de seguimiento de procesos y demás, pues es importante. Entonces es ahí cuando estudio la maestría en administración, hago una especialidad en calidad y productividad. Y después de esos 7 años en diseño, me cambio al área de finanzas. Y en finanzas regreso a la escuela a estudiar otra especialidad. Ya no estudiar otra maestría, sino otra especialidad de la misma maestría en finanzas. Porque obviamente siendo yo ingeniero, que soy ingeniero mecatrónico, pues de finanzas no sabía pues mucho. Lo que a mí la empresa me mueve a mí a finanzas porque estaban interesados en completar un grupo multidisciplinario de gente que tuviera diferentes backgrounds. Entonces había una gente de marketing, había una gente ya de finanzas en sí, pero no había nadie que tuviera un background técnico. Entonces buscaron a alguien que fuera o de manufactura o de diseño y fue cuando yo me pude mover a finanzas, cuando se me da la oportunidad. Al mismo tiempo empiezo a estudiar esa especialidad y bueno, ya voy sumando cosas ahí al currículum. Y en un momento de la vida se da la oportunidad de que yo tome responsabilidad de uno de los grupos, me convierto en gerente dentro de la empresa. Y cuando me convierto en gerente también digo, bueno, pues, lo mismo que había pasado antes, ¿no? Estudié una maestría en administración porque vi como que me faltaba algo, estudié una en finanzas porque vi que me faltaba algo, y siendo líder de un grupo, gerente ya responsable de un grupo, pues vi que también faltaban ahí algunas herramientas que podría tener, pues, desarrollar mejor. Y fue entonces que encontré la maestría en liderazgo positivo y fue cuando la estudié hace pues ya 3 años, que fue cuando estaba estudiando la maestría. Y fue así como me fui desenvolviendo con la maestría. ¿Y por qué Algo, específicamente esa? O sea, ¿por qué el liderazgo positivo? Imagino que viste varias otras, ¿no? hubo algunas, de hecho, lo que normalmente estudiamos cuando llegamos a este tipo de responsabilidades, pues es la de administración, pero yo ya la de administración ya la tenía. Fíjate que cuando estaba estudiando la de finanzas, la especialidad en finanzas, en Tech Milenio fue cuando empezaron con todo el tema de los simposios nacionales de ciencias de la felicidad, empezaron a dar algunos diplomados, empezaron a crear el Instituto de Ciencias de la Felicidad, y pues me llamó mucho la atención. No sé si tú recuerdas o te tocó en algún momento alguna plática conmigo al respecto. Ahí en Puro Andiro, de donde somos, yo estaba en un grupo católico, Sí. en donde yo era uno de los líderes del grupo y entonces, digo, desde la adolescencia prácticamente, me ha llamado mucho la atención este tipo de temas de desarrollo personal. Entonces, cuando yo estaba estudiando la maestría en finanzas y que veo que todo esto se estaba gestionando dentro de Tech Milenio, que es una pues, universidad ahí hermana o hija más bien de Tech de Monterrey, empiezan a gestionar todo esto del Instituto de las Ciencias de la Felicidad y empiezan a platicar de todo esto. Y veo que es algo que hace clic o hace match con todo lo que yo había estado viendo desde prácticamente la infancia y la adolescencia. Todo esto de desarrollo de personas basados en lo que es bueno y bueno, finalmente me llamó mucho la atención. En el momento en el que yo estaba estudiando la maestría en finanzas, pues no tenía yo a cargo un grupo. Sí tenía ahí el tema de, ¿cómo se dice? Project management, pero no un grupo en sí, sino ya cuando me promueven a gerente, pues veo que recuerdo esa maestría y pues me acuerdo que podría ser una muy buena herramienta. Que de hecho la maestría en sí me la pagó la empresa. Bueno, no al 100%, tuve ahí una beca de parte de la empresa, pero al final también platicando con recursos humanos de la maestría, ellos también se dieron cuenta que podía ser una buena herramienta para los gerentes dentro de la empresa y pues me mandaron a mí como conejillo de indias para ver cómo estaba la maestría y ver qué se podía hacer por ahí.
Sí, porque tal cual era nueva, ¿no? O sea, no es como que ellos supieran, ya hay un egresado de esta maestría de liderazgo positivo. Incluso cuando yo supe que el TEC estaba creando como que todo un departamento como de ciencias de la felicidad, se me hizo así como que, órale, pues, ¿por qué están haciendo eso, no? O sea, hasta cierto punto se me hacía raro. Obviamente Sí, con el paso del tiempo, pues ya fue engranando muchas cosas y dije, pues tiene sentido. Ah, y en esa, digamos, en todo esto, ah, ¿qué nos podrías decir que es la psicología positiva? Que imagino que fue algo que aprendiste ahí o que pudiste desarrollar. sí, aquí lo importante, Denise Chus, es que la maestría que ofrece TEC de Monterrey, bueno, TEC Milenio por medio del Instituto de Ciencias de la Felicidad, está basada al 100% en psicología positiva. De hecho, algunas personas que no me conocen de mucho tiempo y que me conocen por medio de alguna plática o alguna conferencia que he dado en base a liderazgo y psicología positiva, piensan que yo soy psicólogo y que llevo ya muchos años haciendo el tema de psicología y demás. Pero realmente, como tú lo dices, esto es algo muy nuevo. De hecho, como ciencia, la psicología positiva se crea en 1998 y realmente documentos ya más científicos, más aprobados, más robustos, empiezan a aparecer en 2002, 2003, ya basados en psicología positiva. El tema de la maestría también es muy nuevo. El día de hoy, la generación que está cursando la maestría es la quinta generación. Es una maestría que es de 12 meses. Entonces, cada año sale una generación. Este año está cursando la quinta generación y normalmente son grupos de 20, 25 personas. Cuando yo fui a hacer la entrevista para ver si podía entrar o no a la maestría, de hecho, algo que tienen ellos es que es un grupo selecto. Y al principio yo dije, bueno, pues, dicen que es un grupo selecto para que uno se emocione y jalar más gente, ¿no? Así como tipo marketing o algo así. Pero no, te das cuenta cuando entras a la maestría que realmente sí es un grupo muy selecto. Normalmente de las 25 personas, la mitad son directivos de TEC Milenio y TEC de Monterrey, y la otra mitad somos estudiantes que tenemos, bueno, que participamos en empresas transnacionales, que tenemos al menos 5 o 10 personas a nuestro cargo. Hay algunos que son directores de sus áreas. Por ejemplo, hay un chavo que es el director de Medifarma, creo que es la farmacéutica, en donde él es el director de todo México y Latinoamérica. Entonces, sí hay mucha gente, pues, bastante importante y bastante, petit comité, ¿no? Lo que están haciendo ahí los de Tec Milenio. Pero te das Oye, pero cuenta. es para cualquier, perdón, es para cualquier perfil, o sea, No, técnico, no, doctor. ellos tienen un filtro muy especial. No te sabría decir cuáles son los detalles exactos del filtro, pero sí se fijan que tengas por lo menos 10 años ya de carrera, no aceptan recién egresados. Tienes que tener un nivel de inglés bastante bueno porque la mitad de los ponentes son gente de universidades de California, de Michigan, de Pensilvania, y de algunos otros lugares de Estados Unidos. Se fijan que sí son un poquito selectivos en el tema de que no son solamente, bueno, les dan más importancia a la gente de empresas más grandes. Esto obviamente con el tema de llegar e impactar más. Sí hay quienes, yo tuve una compañera de clases que era, pues obviamente, ella era gerente de su propia empresa, entonces sí hay la oportunidad de que gente de empresas personales entren, pero sí hay como un filtro muy especial en que la gente sea muy específica para esa maestría. Entonces, sí Y es de algo. cualquier carrera puede ser. Sí, sí, puede ser cualquier carrera. Ahí lo interesante es que tengas tu gente a tu cargo con quienes puedas tú hacer la aplicación de esta maestría. Y bueno, creo que nos desviamos un poquito. Sí, bueno, o sea, La pregunta Pero era, ¿cómo está interesante. definirías Ajá. la la pregunta era psicología la psicología positiva? positiva, ¿no? Ajá, ¿qué es? Este,
fíjense que yo empiezo muchas de las pláticas acerca de la psicología positiva precisamente con esta pregunta, ¿qué sí es y qué no es la psicología positiva? La psicología positiva no es una contraparte de la psicología negativa. De hecho, la psicología negativa no existe. Lo que sí existe es la psicología clínica. La psicología clínica es aquella que nos ayuda a centrarnos en mejorar lo que tenemos nosotros como personas, ¿no? Cuando nosotros caemos en algún problema, cuando tenemos, no sé, depresión, somos víctimas de bullying, o de algo que nos afecta psicológicamente. La psicología clínica, desde hace más de un siglo, ha estado pues haciendo investigación de cómo sacarnos adelante y cómo regresarnos a la normalidad. Eso es la psicología clínica. La contraparte de esto es la psicología positiva. La psicología positiva lo que nos dice es cómo hacer para que cuando nosotros ya estamos en un estado de salud mental, o que, bueno, el 99% de las personas estamos en un estado aceptable de salud mental, todas estas personas, pues la verdad, la psicología nunca nos había ayudado o nunca les había ayudado a florecer, a ser más felices, a conectar más con su entorno, a ser más productivos, a ser más felices dentro de su familia, dentro de su trabajo, dentro de la sociedad. Entonces, la psicología positiva se trata de esto, de hacer estudios científicos o de promover estudios científicos que nos den herramientas para mejorar como personas, ya sea en nuestras familias, en nuestra sociedad o dentro de las empresas. Entonces, esa es como la diferencia de la psicología positiva y la psicología clínica. No son, lo que también me gusta mucho recalcar es que la psicología positiva no son grupos de autoayuda, no son grupos de coaching, no son grupos de vamos adelante y de positivismo y No demás. es motivación, pues, o sea, no es así No como es de tú motivacional. puedes y vamos. O sea, no es Tony Robbins, ¿no? No lo es. Digo, no que sea malo, pero no es, o sea, sí hay que diferenciar lo que sí es y lo que no es. Aquí lo que tenemos que considerar mucho es que la psicología positiva y el liderazgo positivo están basados en investigación científica. No es como que a mí se me ocurrió que si hacemos dibujitos de color rojo con azul, todos nos vamos a poner felices, ¿no? Sino que realmente ha habido investigación, ha habido universidades involucradas, ha habido personajes que han trascendido precisamente por el tema de desarrollar científicamente todo el tema de psicología positiva y cómo aplicarlo a familias, a contextos corporativos y a contextos personales. Entonces, sí es una ciencia, no es nada más pláticas de motivación ni coacheo. O sea, Y en de hecho, cierto punto sí se lleva el método científico, me imagino, para para todas todo. las... pues no sé si llamarle experimentos, porque en teoría pues ya tendrían que estar comprobados de alguna manera, o no sé si se formulen nuevas teorías y a través de todos los que estudiaron psicología positiva, pues lo empiecen a poner en experimentación con sus equipos de trabajo, con sus familias, o cómo funciona. ¿Tú ya lo has hecho? Funciona de las dos maneras, de hecho. Sí hay estudios científicos que a las personas les ponen ¿cómo se llaman estos? Los chuponcitos para medirte Electrodos. los electrodos para medirte la frecuencia cardíaca, te miden niveles de reacción en el cerebro. Hay tomas de sangre para ver los niveles de algunos niveles dentro de la sangre. Y sí hay gente que lo está haciendo a esos niveles. De hecho, en Estados Unidos es en donde más se hace este tipo de investigaciones y se han encontrado pues cosas muy, muy interesantes, ¿no? Como cuál es la relación entre estar feliz, los niveles de química en el cerebro y la arritmia o o la reacción del corazón. Entonces, sí ha habido experimentos de ese tipo, pero también hay experimentos como los que nosotros hacemos cuando estudiamos, por ejemplo, la maestría en liderazgo positivo. Lo que nosotros hacemos para graduarnos es hacer una tesina en donde ponemos algo a prueba, ¿no? Nosotros, en base a lo que vamos estudiando,
ponemos una teoría que ponemos a prueba por medio de una experimentación de cómo las herramientas de la psicología positiva que ya se han estado demostrando pueden ser aplicadas a grupos de trabajo dentro de las empresas. Entonces fue así como todo mundo cuando se gradúa de esta maestría, pues tiene la experiencia ya de haber tenido aplicaciones dentro de empresas de este tipo de herramientas que son probadas científicamente. Y además nosotros lo probamos con el método científico de ver si son útiles o no y en qué grado en los equipos de trabajo con los que nosotros estamos trabajando. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia que hayas tenido imagino que lo aplicaste con algún equipo de trabajo? Claro, de hecho, entre las muchas cosas que me dedico a hacer yo, tenemos un restaurante aquí familiar en la ciudad de Toluca que se llama Santa Sofía. En Santa Sofía fue uno de mis primeros conejillos de India. Obviamente también dentro de la empresa, pero esos detalles sí no se los puedo dar precisamente por la confidencialidad del tema. Sí. Pero dentro de mi empresa familiar sí les digo que lo primero que hice fue empezar a cambiar la forma de pensar de la gente. Uno de los puntos muy específicos de la psicología positiva es que debemos de cambiar el punto de vista de lo negativo a lo positivo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una actividad de retroalimentación con nuestro personal, nosotros normalmente hacemos énfasis en lo que se ha hecho mal, en cómo corregirlo, en cómo no volver a hacerlo, y tenemos metodologías pues, de décadas ya, como los 5 porqués, y muchos otros más. Entonces, la psicología positiva lo que nos invita es a hacer un cambio y empezar a ver lo positivo de la sociedad, de la comunidad en la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, un proceso de retroalimentación, hay una variable que se basa en psicología positiva que se llama el feed forward. En lugar de dar feedback, das un feed forward. Y en lugar de enfocarte en lo que hiciste mal y corregir lo que estás haciendo mal, es enfocarte en cómo hacer las cosas bien y qué necesitas para que hagas las cosas bien. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de un feed forward? Por ejemplo, yo, bueno, sí, si ya lo tienes en la mente, va. Pues un ejemplo de un feed forward, por ejemplo, con esta actividad que estamos haciendo del podcast, es revisar cuáles son las palabras o las preguntas que más contenido han dado a este espacio. ¿Cuáles son las preguntas que han dado más de qué hablar, que han dado más de qué indagar con los invitados? Y entonces empezar a enfocarte en ese tipo de preguntas. No sé, en lugar de decir, no, híjole, cuando le preguntamos a Samuel acerca de, pues no sé, de su vida personal, pues nos fue un poquito mal, ¿no? Entonces, si ya sabemos este tipo de cosas, a lo mejor no las vamos a evitar y a lo mejor en algún momento vamos a preguntar de la vida personal de alguno de los invitados, pero sería enfocarnos más en cuáles son las preguntas que nos ha dado mejores resultados y enfocarnos en esas preguntas para obtener aún mejores resultados dentro del podcast. Sería algo así parecido. De hecho, lo que te comentaba era que de mis primeros experimentos fue dentro del restaurante y precisamente cuestiones así fueron las que estuvimos revisando en el restaurante. Lo primero que nos dimos cuenta es que nosotros en el restaurante no teníamos lo básico que tienes cuando haces un negocio, ¿no? La misión, la visión, los valores, etcétera. Pero más allá, aplicando la psicología positiva, también fuimos a descubrir cuál es el propósito de nosotros como compañía y de nosotros como ofreciendo el servicio. Entonces, no solamente creamos la misión y la visión de la empresa, sino que también tenemos ahora un propósito como empresa. Entonces, me gustaría decir, sí, que somos un restaurante con propósito, no solamente con una visión y una misión, y nuestro propósito es llevar la celebración a todos nuestros comensales. Entonces, nosotros no vendemos, lo que nos gusta decir, no vendemos comida, no vendemos postres, no vendemos, sino la celebración y el gusto de estar con la demás gente. Si después de que nos visitan a nosotros
la gente no sale contenta, extasiada y feliz de haber tenido una experiencia padre con nosotros, nosotros no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Y fue ese tipo de intervención la que hicimos con el restaurante. Creamos el propósito del restaurante, creamos una visión nueva de cómo los muchachos atendían las mesas, de cómo se hacían las comidas, porque no es lo mismo hacer un alimento cuando estás vendiendo comida que cuando estás vendiendo experiencias. Entonces, todo este tipo de intervención de conocer cuáles son las fortalezas de los muchachos y cómo pueden ellos utilizar sus fortalezas para dar un mejor servicio, para hacer unos mejores alimentos, cómo pueden ellos interactuar de una manera más positiva, cuál es el tipo de comunicación verbal y no verbal que se necesita dentro de la empresa. De hecho, por ejemplo, este tipo de comunicación verbal y no verbal, sí hay, lo que decíamos ahorita, hay experimentos en donde se han reconocido que las empresas que tienen una comunicación con palabras positivas, mucho más que con palabras negativas, son más, tienen más posibilidades de éxito. Es decir, ¿Como cuáles serían unas palabras positivas? las palabras positivas es, por ejemplo, cuando te comunicas con algún par contigo, con algún otro que esté haciendo alguna actividad similar a la que tú estás haciendo. Uh-huh. ¿Qué tipo de comunicación tienes con él? Hablan acerca de lo que se está haciendo mal, acerca de cómo otro infringió las reglas, acerca de cómo tu jefe te está pues molestando, de cómo tus subordinados están haciendo las cosas mal. O hay información, hay intercambio de palabras como de que la actividad estamos felicitando a algún colaborador o estamos reconociendo la iniciativa de alguno de los gerentes o estamos haciendo pues reconocimientos y gratitud principalmente para los demás. Oye, pero ¿y esto cómo se puede medir? O sea, porque Hay entiendo que en experimentos. temas exactos, o sea, matemática, pues sí es muy fácil, pero en esto que ya puede llegar a ser medio subjetivo. Sí, no, Sí, hay por ejemplo, un experimentos. equipo. Sí, sí, sigue. Perdón, Ahorita lo- hay experimentos en donde se han medido las palabras positivas y negativas dentro de los correos de las organizaciones. Entonces, por medio de los correos y las minutas de las juntas que se han estado haciendo, se genera un estudio de cuántas palabras negativas, cuántas positivas, cuántas neutrales hay para poder medir precisamente esa relación de positivo o negativo dentro de la comunicación de la empresa. ¿Y De en tu hecho, restaurante cómo podría ser? en el restaurante no lo hicimos, solamente lo tomé yo como base para poder hacer la intervención y cambiar la forma de comunicarse. O sea, lo tomamos como algo ya probado que puede mejorar el área de trabajo. Entonces, es algo que ya está probado, que ya está testeado y que podemos aplicar en un ambiente de trabajo un poco más familiar. Pero lo que les iba a comentar aquí es, por ejemplo, este tipo de actividades, quien sí las lleva a cabo y que, por ejemplo, es pública, es el INEGI. En el INEGI hay un programa que se llama el ámbito, no, sí es el ámbito tuitero. Si lo googlean ahí ustedes después de la entrevista o aquí en algún momentito que tengamos libre, el ámbito, sí es ámbito, no recuerdo exactamente, pero es ámbito tuitero, INEGI. Y lo que hace el INEGI es todos los twitters o todos los tweets que se generan en el territorio nacional, ellos filtran qué tipo de palabras se están utilizando en los tweets. Entonces, tienen un mapa de toda la República Mexicana en donde miden cuáles son los estados con mejor relación entre palabras positivas y negativas, y es una manera de medir el ambiente dentro de la comunidad. Esto ellos lo tienen a nivel nacional, a nivel estado, y de hecho no lo publican, pero lo hemos visto porque quien hace esto es invitado precisamente de la maestría para dar una plática. Lo tienen a nivel ciudad, a nivel colonia, a nivel calle, a nivel local. Órale. Entonces, sí hay una forma de hacerlo y es por medio de algoritmos que miden si la palabra es positiva, negativa, neutral. Y lo que buscamos es que la relación positivo-negativo se vaya inclinando más a lo positivo. Hasta donde recuerdo, la última vez que revisé la medición del INEGI,
en México estábamos una relación 2.3 a 1 en comunicación positiva sobre negativa. Lo cual quiere decir que hay más comunicación positiva en México que negativa, o más palabras positivas que negativas en México. ¿Y sí crees que sea real eso? Porque muchos O se sea, quejan de que Twitter es yo entro a puro Twitter y es ahí, puro sí, odio. puro. Y ahorita estoy aquí en ánimo tuitero, o sea, me metí y está todo en verde. O sea, por ejemplo, en Sí, salen, ¿verdad? Michoacán sale que el 32% es negativo. Yo honestamente no creo esa cifra. O sea, entras a Twitter y Y todo eso, puro odio, no, puro hate, puro, o sea, todo mal. depende mucho de las cuentas que uno siga. Por ejemplo, a mí en Twitter me interesa mucho seguir eh, cuentas de políticos o de la Secretaría de Salud en estos momentos, o del presidente municipal de aquí de Toluca, que es en donde vivo, para ver qué es lo que está pasando en diario, ¿no? O en el día al día. Entonces, si seguimos este tipo de cuentas, es obvio que va a haber mucha información negativa, pero lo que están tomando en cuenta aquí es el total del volumen de los tweets que se generan a diario. Sí, digo, Entonces, de entrada Twitter todos los días tiene como trending topic el de feliz lunes o feliz martes o hoy es miércoles y así, ¿no? O sea, exacto. como que buen día miércoles o siempre está de los primeros. O sea, tal Sí, vez sea por o eso. feliz fin de, o cosas así. Entonces, sí, lo que nosotros vemos es un filtro de las cuentas que seguimos. Y te digo, yo sigo mucho político y mucho de salud hoy en día. Entonces, todo eso siempre va a haber un buen de palabras negativas. Pero ya el general o el global de la nación sí es más al lado positivo. Oye, lo que te comentaba hace rato era de que regularmente las empresas casi siempre tratan de medir como que la productividad, ¿no? Que el equipo ande bien y ande bien con respecto a los objetivos que tiene trazados ese equipo. Pero rara vez se toma en cuenta, pues, cómo está el ánimo del equipo, cómo se siente, cómo se comunica. Y pocas son las empresas en donde se toman el tiempo de tratar de ver el lado humano de las personas. ¿Cuál sería un buen primer paso que podría hacer alguna empresa o alguna negocio o organización para empezar a cambiar esa dinámica? Sí, de hecho, lo que nosotros hemos visto últimamente es que las empresas han empezado a migrar, no digo que la mayoría, porque no es así, pero las empresas han empezado a migrar a un tema más humano. Entonces, aquí el tema es que nosotros hagamos estas intervenciones, o que la gente que conoce de psicología positiva se meta a hacer unas intervenciones que realmente tengan resultados. Porque en las empresas, normalmente yo trabajo con micro y medianas empresas haciendo este tipo de intervenciones. Yo lo que he notado es que sí hay personas que poco a poco se van interesando más en la gente, en el desarrollo humano, pero no siempre con el approach apropiado. No siempre lo hacen de la mejor manera. Ya existe mucha literatura acerca de esto. De hecho, por ejemplo, hay libros que hablan específicamente de empresas. Algunos que recuerde es de la empresa Zappos de Estados Unidos, una empresa que terminó absorbiendo Amazon, pero que de la empresa es una empresa de zapatos, y esta empresa de zapatos pues tiene toda una ideología y una metodología de atender al cliente y de tratarlo de manera humana, y de no solamente en el cliente, sino entre ellos mismos. Entonces, ya hay ejemplos ilustrados también en libros, es esa de Zappos. Hay otra empresa que se llama Kind, no sé si ustedes han visto, son las barras de granola que venden en Starbucks, o son algunas barritas que también venden la caja en Walmart. Perdón otra vez por los goles. Pues. Pero estas barritas que se llaman Kind, bueno, la traducción de Kind al español sería como amable. Toda la ideología del dueño de la empresa es precisamente alrededor de la amabilidad, y su foco es la amabilidad hacia nuestro cuerpo. Entonces, él tiene toda una ideología, no solamente con los productos,
sino también con sus clientes y con sus empleados, de ser amable con ellos hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Y de hecho, también está el libro de este chavo que se llama, se apellida creo que Lumbiersky, algo así. Es un israelí que nació aquí en México, bueno, familia israelita, que él nació aquí en México y se fue a trabajar a Estados Unidos. El libro se llama Do the Kind Thing. Entonces, existen este tipo de ejemplos ya de empresas que están trabajando en esto. Otro libro que he leído es, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es Firms of Endearment, que da el ejemplo de muchas empresas que han estado haciendo cosas o acciones positivas para con los empleados y para con los clientes. Entonces, precisamente en este libro de Firms of Endearment, te das cuenta de que cuando las empresas empiezan a aplicar la psicología positiva o el liderazgo positivo y empiezan a ver resultados pues de dinero económicos, esto es un ciclo o un círculo vicioso, no vicioso, perdón, virtuoso. Virtuoso. Uh-huh. Este círculo virtuoso es de nos preocupamos por nuestra gente, hacemos que la gente sea más feliz, que esté más a gusto, y en automático la gente empieza a ser más productiva, la empresa empieza a dar mejores números, mejores resultados, y es algo que va creciendo y que se va haciendo cada vez mayor. Entonces, ahora, varios de los ejemplos que nos das son, digamos, de empresas en Estados Unidos o en otros lugares, tal vez con otra cultura. En México, ¿tú qué has encontrado con las asesorías que has dado o con tu práctica? mira, ¿Es diferente? De hecho, una de las cosas que yo estoy haciendo es precisamente ayudar a empresas pequeñas a dar este giro, ayudarlos a dar este giro. Porque de hecho la gente que se ha arrimado o se ha acercado conmigo es porque ellos ya tienen la semilla plantada dentro de la organización familiar. Ellos están interesados en darle más a los empleados, en preocuparse más por ellos, pero no han sabido dar con cómo hacerlo. Saben qué hacer, pero no cómo hacerlo. Entonces, yo te podría decir, el primer ejemplo va a ser mi restaurante, va a ser Santa Sofía Cocina Fusión, pero ya hemos trabajado por ahí con algunas empresas muebleras de aquí del Valle de Toluca, específicamente de Lerma. Hemos trabajado con ópticas, también de aquí del centro de Toluca. Hemos trabajado, ¿con quién más? Con algunos emprendedores que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos por medio de la Dirección de Desarrollo Económico de la ciudad de Toluca. Tuvimos ahí algunas pláticas con emprendedores, entonces ha habido gente que ya se ha estado empezando a envolver en esto. Y creo que el primer paso que tiene que dar la gente, Denise Chus, es conocer las fortalezas de cada uno de los integrantes de los equipos, porque no podemos aventarnos a dar un mejor servicio, a tener mejor comunicación entre nosotros si no nos conocemos a nosotros y no conocemos el interior de la empresa. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que las empresas tienen que empezar a hacer es conocerse a ellos mismos, pero desde el punto de vista humano. No enlistar cuántas computadoras tienen, de qué tamaño es el servidor que compraron, cuál es el porcentaje de mercado que tienen. Esto es básico para el negocio, pero además de esto necesitan empezarse a conocer como personas y como organización viva. Ese es el primer paso. El segundo paso sería conocer las necesidades de sus clientes. ¿Cuál es la necesidad? Pero no solamente el vender un automóvil, un refresco o una computadora o lo que sea, sino realmente cuál es esa aspiración que tiene la gente, cuál es esa falta que tiene desde el punto de vista del bienestar, cuál es su falta. Y lo tercero, pues conectar ahí entre la empresa, la persona y el cliente y crear ese círculo virtuoso entre compañía, empleado, cliente. Entonces, tiene que ir por ahí. Oye, y más allá de que te ha ayudado en tu negocio, en tu empresa, en el tema personal, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿crees que hay un antes y un después de cursar esta maestría?
como un cambio Definitivamente sí. de mindset. Ajá. Definitivamente sí. Lo importante de todo esto es que, como lo dije, las personas sabemos qué queremos, pero no cómo lograrlo. Entonces, lo que alguna vez estábamos viendo con algún monje tibetano, de hecho, que tuvimos una plática con él, es que toda la gente quiere ser feliz. Toda la gente, lo que hacemos desde el punto de vista budista, todo lo que hacemos es porque queremos ser felices. Entonces, ya sea nosotros que estamos aquí platicando entre nosotros, es porque creemos que esta plática va a causar un bienestar y una felicidad, ya sea en nosotros o en alguien cercano a nosotros. Esto es la base de lo que estamos haciendo. Pero también la gente que comete un delito lo está haciendo porque ellos creen que después de cometer este delito van a ser más felices. Por ejemplo, alguien que pone, algo sencillo, alguien que pone un diablito en la luz de su casa. No es porque se quiera robar y porque quiera ser malo y quiera demostrar algo más, sino porque sabe que eso va a redituar en la economía de su familia. Entonces, basado en esto, lo que nos explicaba él es que todo mundo estamos en busca de la felicidad, pero no todos o no todo mundo sabemos cómo encontrarla. ¿Cómo? Entonces es como cuando tú vas en el coche y nos estaba poniendo el ejemplo de la Ciudad de México. Cuando tú vas en un coche y quieres ir a Xochimilco, pues agarras, te subes al coche y empiezas a manejar. Si sabes cómo llegar a Xochimilco, va a ser muy fácil y vas a llegar directamente. Pero si no sabes, si no tienes idea, puede ser que andes en torres de satélite y estés buscando llegar a Xochimilco y pues por más que quieras llegar a Xochimilco, pues no vas a poder llegar porque ya andas en satélite, ¿no? Entonces, algo parecido es el tema de la felicidad y eso es el antes y el después que me preguntabas, Denis. Antes sí sabía que necesitaba ser más, por ejemplo, un gerente más humano, sabía de alguna manera que si la gente era más feliz podía ser más productiva. Porque pues eso lo vas viendo, ¿no? Cuando vas trabajando con equipos de trabajo, cuando vas trabajando con otras personas, es algo que va resultando natural. Pero aunque puedes verlo, no sabes cómo accionarlo o no tienes las herramientas completas para poder accionarlo. Entonces, creo que sí, en el antes y el después, por lo menos en el ámbito laboral, para mí es muy marcado. Y en el ámbito personal también, te lo puedo decir, es más marcado, porque antes pues tenía la idea de querer ser feliz, de querer encontrar una felicidad, pero no sabía qué exactamente era la felicidad, ¿no? Entonces ahora que empiezas a descubrirlo y que empiezas a conocer más del mismo tema, pues es más fácil que tú puedas llegar a un lugar. Entonces ya tienes el qué y también tienes el cómo. Oye, ¿y tú crees que el estado natural de una persona sea estar feliz? O más bien Este, es estarlo buscando, o algo parecido. La felicidad yo creo que es más un viaje que una meta. Y de hecho, eso es prácticamente lo que hemos aprendido. Aquí lo que me gustaría más platicar un poquito más a detalle sería qué es la felicidad. O sea, que más que preguntarnos si somos felices o no, o si es natural estar feliz o no, ¿qué es la felicidad? Y esto les comentaba hace unos minutos que en el 98 se empezó a dar todo esto del tema de la felicidad y del bienestar y se empezaron a estudiar y a hacer estudios y investigaciones, test sobre personas y sobre grupos de personas. Y hemos descubierto que la felicidad tiene 5 componentes, al menos 5 componentes. La felicidad depende de las relaciones o de la calidad de las relaciones que tienes tú con otras personas, ya sea tu familia, tus amigos, alguien dentro de tu trabajo. Tiene que ver con el engagement, que es el involucramiento. ¿Qué tan involucrado estás tú en las actividades que realizas? ¿Qué nivel de involucramiento tienes? Porque no es lo mismo ir a trabajar que estar involucrado con tu trabajo. ¿Qué tipo de emociones tienes? Tiene que ver con el nivel de emociones positivas. Y aquí tiene que ver un poquito con esto del ánimo tuitero.
si nuestra relación entre emociones positivas y negativas está por debajo del 3:1, es una señal de alarma. Es una señal de alarma de que podemos caer en alguna depresión o de que podemos empezarnos a sentir mal y caer en alguna necesidad de ahora sí ir a un psicólogo y hacer uso de la psicología clínica. Otros son los logros, que sería el cuarto elemento. ¿Qué tantos logros hemos tenido en nuestras vidas o qué tan seguido hemos conseguido logros? También esto es parte de la felicidad. Y por último es el significado, que de hecho es uno de los elementos más estudiados dentro de la felicidad. ¿Cuál es nuestro significado? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Si lo conocemos y si hacemos actividades para estar constantemente apoyando nuestro propósito y nuestro significado. Entonces, son estos 5 elementos los que se han descubierto hasta el día de hoy, que son los pilares de nuestra felicidad. Entonces, si la persona es feliz o no, o si podemos ser siempre felices o no, depende de que nosotros conozcamos estos 5 puntos y que constantemente estemos trabajando en estos 5 puntos. No podemos decir que vamos a ser eternamente felices si nuestras relaciones no hacemos algo por construir una relación positiva entre nosotros y nuestra familia cercana, entre nosotros y nuestros amigos, entre nosotros y nuestros colegas. No podemos hablar de que vamos a ser felices siempre si no trabajamos por tener logros constantes. Y un logro constante puede ser, más bien un logro puede ser terminar una carrera profesional, o puede ser levantarte a las 5 de la mañana, o puede ser, pues no sé, ahorrar 20 pesos a la semana. Esos son los pequeños logros que podemos ir alcanzando. Entonces, tenemos que trabajar con estos 5 elementos constantemente para poder decir que tenemos una vida feliz o una vida plena. Pero ese es exactamente en donde tenemos que trabajar. Ok. Y pues no suena que sea fácil, ¿no? No, definitivamente no es algo fácil. Y aquí, por ejemplo, algunos de los datos que han salido en las investigaciones en psicología positiva es precisamente, esto es una teoría que se sostuvo durante al menos 10 años, entre 2005 y 2014. Fue una teoría que se estuvo sosteniendo que nuestra felicidad dependía 50% de nuestra genética, 10% de nuestro entorno y 40% de nuestra actitud. Entonces, finalmente la teoría se vino abajo porque no se pudo comprobar que fuera algo para todo mundo. Pero aunque la teoría se haya venido abajo y no se haya podido demostrar o no se haya podido sostener por más tiempo, sí es un muy buen indicativo de cuán importante es que nosotros tengamos una buena actitud. El 50% que hablaban que era genética, pues nadie nos puede cambiar, nadie puede cambiarnos. Entonces, si somos altos, gordos, chaparritos, morenos, güeros, de ojo azul, de ojo verde, lo que sea, eso no lo podemos cambiar. Y eso es más o menos el 50% de nuestra felicidad, o está impactando en el 50% de nuestra felicidad. El otro 10% es nuestro entorno. Aquí podemos un poquito más trabajar en ello, no tan fácilmente, pero podemos empezar a cambiarlo con trabajo. Nuestro entorno tiene que ver con qué tipo de sociedad estamos, en qué estatus social nacimos, cómo nos movemos en estos estratos sociales, y esto es el 10% de la felicidad. Pero el 40% aproximadamente tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, esta sí la podemos manejar y modificar continuamente. Entonces, algo que sí está muy claro es que si estos porcentajes no fueron comprobados científicamente, sí es una muy buena guía de qué tan importante es la actitud para la felicidad de cada uno. Y si no tenemos una buena actitud, pues complicadamente seremos felices. Felices, sí, eso está muy claro. Oye, yo creo que nos acercamos a la parte final del podcast. Hay por ahí una dinámica que hemos estado haciendo últimamente con nuestros invitados, que es
ponerles decirles alguna palabra o una frase muy cortita y nos contestan con algo que se les venga a la mente. Puede ser corto o 2, 3 palabras, como tú quieras, ¿no? O una sola. ¿Sale? Otra media Entonces, hora. otra media hora. Bueno, la primera palabra está fácil. Bueno, no es una palabra, son dos. Es ser positivo. Ser positivo, pues es esfuerzo. Alegría. El final del día. Felicidad. Algo por lo que tenemos que trabajar. Un libro. Mi mejor regalo. Un auto. Un auto, lo que trabajo todos los días. Mi chamba. Okay. Nissan. Logros. Tecnología. No necesaria. Okay. Santa Sofía. Mucho cariño. Puruándiro. Mi corazón. Ok, ya son todas. Sí, no Esas son inventes. todas, ¿no? Precisamente Muchas ahorita gracias. hablando de Puruándiro, pues igual un saludo a todos los que nos vayan a ver allá en Puruándiro. Tengo Sí, es cierto, nunca los he desde... saludado, pero hola. Tienes Tengo muy abandonado. desde Sí, el 15 de marzo, más o menos, que no voy. Fíjate que ahorita estoy luchando entre qué hacer y qué no hacer, precisamente porque allá vive mi mamá. sí. Pues no la he visitado en 3 meses prácticamente. Nunca había faltado tanto tiempo en irla a ver. Y de repente me dan ganas de ir y digo, sí, yo sí me he cuidado, no hay problema, pero de repente digo no porque no sé realmente qué esté pasando, ¿no? Te contaba ahorita, tenemos albañiles aquí en la casa. Entonces, aunque no platicamos a menos de 1 metro con ellos, precisamente por el tema del COVID, pues tampoco no estoy seguro de no tenerlo, ¿no? Porque ellos sí salen a la calle, pero yo convivo con ellos todos los días y me quedo como con esa incertidumbre de Sí. saber qué hacer y qué La no hacer. prueba. Ujú. Sí, Sí, ¿no? sí, Y está listo. complicado. Pero entonces, bueno, pues los que nos vean por allá por Purándiro, un saludo y espero pronto volver por allá. Oye, Samuel, si alguien te quiere contactar o algún anuncio que quieras dar, o quien nos escucha, nos ve. Sí, mira, hace 1 año más o menos, no es cierto, ya tengo casi 2 años, tengo un blog que se llama My Positive Journey, eso lo escribo en mypositivejourney.life. Ahí la idea de ponerlo en inglés, la verdad es que fue porque sonaba más fancy, no hay otra razón, pero la idea de que yo empecé con este blog es precisamente porque mucha de la información que hay hoy en día de psicología positiva está en inglés. Y precisamente mi familia y muchos conocidos que yo tenía, pues platicaba con ellos de lo que estaba haciendo en la maestría, de lo que estaba haciendo en las empresas, y me decían, pues, recomiéndame un libro, recomiéndame una revista, recomiéndame un sitio de internet donde yo pueda aprender un poco más. Y la verdad es que no hay mucho en español. Entonces, la idea que yo tuve cuando abrí My Positive Journey fue que pudiera yo, por medio de la experiencia personal, poderle contar a las personas qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué sí funciona, qué no funciona, cuál ha sido mi experiencia con la cercanía de la psicología positiva, y en base a eso, que la gente que me pudiera leer pudiera tener pues alguna referencia o algún ejemplo que seguir para hacerlo bien o para no hacerlo mal, ¿no? Entonces, esa fue la idea de My Positive Journey. Entonces, a los que quieran pueden seguirme por ahí, por mi blog. También hace poco abrí mi página de negocios en Facebook. En La Facebook. página de negocios de Facebook es igual Sam Sánchez-My Positive Journey. En la página de Facebook lo que hacemos es también subir pues información relacionada con psicología positiva en español. Lo que hacemos es, nuestro guideline de todas las semanas es los martes subir un link hacia algún artículo que está saliendo en alguna revista. Los jueves subir el link a nuestro podcast, no, perdón, a nuestro blog.
y en el transcurso de las semanas subir información, videos pequeños que pudieran ser cápsulas para ayudar a la gente con algún comentario, algún tip o lo que fuera. Y por último, pues directamente en mi WhatsApp, todavía no llego al momento en sobrepoblar mi WhatsApp, todavía lo puedo manejar. Entonces todavía le digo a la gente que me puede mandar un WhatsApp si es que ellos quieren. El número que tengo es el 7221-687283 y por ahí me pueden contactar para cualquier duda, comentario, si quieren que hagamos alguna actividad dentro de sus empresas o quieren que hagamos una intervención personal, también lo podemos hacer y pues lo podemos hacer por ahí. Y ya nada más último, si me lo permiten, voy a hacer un comercial. El día 18 de julio tenemos una plática que se va a dar precisamente por medio de Zoom. Lo que estamos haciendo es juntarnos varios empresarios de aquí de Toluca. Vamos a dar una serie de pláticas. Cada uno está invitando a la plática a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. En mi caso, yo estoy invitando a la plática de psicología positiva y fortalezas de carácter que se va a dar ese día. Va a ser a mediodía, pero hay otras personas. Por ejemplo, está Jenny de Nice. Nice es una joyería, entonces ella es la representante regional de aquí de Toluca y va a dar una plática acerca de administración de negocios. Va a estar Sergio Olivares, que es quien dirige Santa Sofía aquí en Toluca, y Sergio va a estar teniendo una plática sobre cómo sobrellevar los negocios en la pandemia o en el COVID, durante el COVID-19. Va a estar la gente de Trinum, que es la agencia de marketing con la que trabajo. Ellos van a estar dando una plática de marketing a la gente que los sigue a ellos en sus redes sociales. Pero lo padre de todo esto es que nosotros vamos a dar la plática. Hay un costo de recuperación que es de 100 pesos y el boleto del costo o el boleto de los 100 pesos le va a dar la oportunidad a las personas que atiendan la plática de entrar a una rifa de 50,000 pesos en joyería. Entonces, esto lo está moviendo la chica de Nice. Y bueno, el objetivo es que entre todos nos ayudemos para que ella pueda rotar esta mercancía que está teniendo ahora ella. Que precisamente por el tema del COVID no ha podido mover y no ha podido vender. Ok, entonces ya nos dijiste el 28 de julio, ¿verdad? Es el 18. 18 es sábado. Sábado, sí. Entonces, si los tiempos nos dan, el podcast alcanza a salir un par de días antes. Entonces, si todavía hay alguna gente por ahí interesada, todos los Zooms van a estar limitados a 100 personas o todas las pláticas a 100 personas. Entonces, si alguno de ustedes quiere entrar a la mía, la información está en Facebook, en Sam Sánchez-My Positive Journey. Ok, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Samuel. Me da gusto volver a platicar contigo después de muchos años y saber, bueno, te seguía, digamos, de cierta manera, pero me da gusto saber por todo lo que has atravesado y toda la experiencia que te ha dado esta maestría o todo este asunto de la psicología positiva. Claro, no, si no, fue todo un gusto estar con ustedes. Denise, no tenía el gusto, pero ya te he visto en un par de programas, entonces pues ya mucho gusto de conocerte. Chus, muchas gracias por la invitación. De verdad, este tipo de foros nos da mucho para que la gente siga conociendo acerca de esto. De verdad que el menor de mis objetivos es hacer negocio de esto. Mucho de lo que hacemos aquí desde Santa Sofía y desde My Positive Journey es ayudar a mucha gente, y lo que queremos hacer es precisamente cambiar la sociedad, hacer que la sociedad se vuelva más humana y que pues ayudándonos entre todos podamos salir adelante. Muchas gracias. Bueno, no nos queda más que agradecerle a las personas que nos escuchan. Recuerden compartirlo si les gustó alguna parte de esto. Recuerden que tal vez a otra persona también le pueda gustar, tal vez alguien lo necesita, y bueno, pues es tu forma de poder ayudarlos o de darles ese empujoncito a ser más felices. Así que pues no nos queda más que decirles gracias y hasta luego. Muchas gracias.